Hola a todos. Me llamo Cali. Hoy les voy a contar mi historia. Yo solía pensar que mantendría esta historia en secreto y nunca la volvería a contar. Pero lo que me rompe el corazón es que soy la culpable de esto. Aunque la historia suene imposible y como algo de una película, para mí es toda verdad. No importa cuánto intente olvidar lo que pasó, se queda en mi mente y me molesta todos los días. Creo que nunca podré compensar lo que hice o arreglar las cosas con la persona a la que lastimé tanto. La pérdida de confianza fue una de las cicatrices mentales que dejé atrás. No importa cuánto lo intenté. No pude deshacer lo que hice. Mis padres y yo vivimos en el pequeño pueblo de Carmo en la costa de California. Es un lugar tranquilo y hermoso. Mi padre, Guy, tiene un restaurante de pescado muy conocido en la zona. Siempre cuida su cuerpo y le encanta ir al gimnasio. Por eso, a pesar de que se acerca a los 50 años, su cuerpo se mantiene tonificado y fuerte y lo hace parecer mucho más joven de lo que es. Es fuerte, seguro de sí mismo y amable conmigo todo el tiempo. La escuela secundaria cerca de nuestra casa tiene una profesora de literatura que es mi madre, Yalisa. Ella siempre es delicada y dulce. Y le encanta leer buenos libros. Se sienta junto a la ventana todas las noches y lee libros bajo la suave luz. Siempre me da consejos sabios y un profundo amor. La forma en que mi madre me enseñó a vivir fue honesta y amable. Desde que era niña hasta que me convertí en adulta. Mis dos padres me amaban e hicieron todo lo posible para cuidarme y protegerme. Cuando era más pequeña, corría hacia mi papá cuando llegaba a casa del trabajo, me arrojaba a sus brazos, ponía mis pequeños brazos alrededor de su cuello y lo abrazaba fuerte. Mi papá siempre fue el lugar más seguro y cómodo para mí. Solo estar en sus brazos parecía que todo mejoraría. No pensaba mucho, lo único que sabía era que estaba segura y querida. También me gustaban las cosas nuevas y bonitas. Y era una chica abierta. A menudo elegía los vestidos más bonitos y caros que tenía. Cuando esto sucedía, corría hacia mis padres, daba unas cuantas vueltas y esperaba a que me felicitaran. Mis padres siempre sonreían y me decían cosas bonitas sobre mí porque me amaban. Solo escuchar esas cosas bonitas me hacía sentir la chica más feliz del mundo. Solía sentarme en las rodillas de mi padre todas las noches después de la cena mientras el resto de la familia miraba la televisión. Me sostenía en sus brazos todo el tiempo. Y sus abrazos eran dulces y reconfortantes. Me malcriaron así cuando era niña. Y fue difícil dejar el hábito. Incluso cuando fui mayor, todavía me gusta sentarme en el regazo de mi padre como si fuera una niña pequeña que necesita amor y seguridad en sus brazos. Para mí, ese hábito era una forma de conectar con otras personas y una pequeña emoción que nunca quise perder. Las últimas veces que me senté en el regazo de mi papá o corría a abrazarlo, se sentía diferente. Lo que hizo fue tan extraño que no pude evitar notarlo. Ya no le resultaba tan fácil aceptar mis abrazos como antes. En cambio, hubo una pausa. Y sus brazos se apretaron un poco más de lo habitual. La forma en que mi papá me miraba también había cambiado. No eran tan amables y cálidos como cuando un padre ama a su hijo. A veces podía ver confusión en sus ojos. Como si estuviera tratando de ocultarme algo que no podía entender. A veces mi corazón late rápido como si mi instinto me estuviera diciendo que algo anda mal. Pero no lo creo. Esta extraña sensación siempre me acompaña. Haciéndome pensar que las cosas no son tan fáciles como solían ser. Tal vez lo estoy pensando demasiado. O es solo un estado de ánimo. Como ya dije, a mi papá le gusta hacer ejercicio. Español, así que, aunque es mayor, su cuerpo se ve fuerte y elegante como cuando era más joven. Siempre lo he admirado como un padre fuerte y encantador. No tengo ninguna duda de que mi padre sigue siendo muy guapo. Tiene hombros anchos y un cuerpo tonificado incluso ahora. Cada vez que pasa por mi lado, todavía me gusta mucho. Por alguna razón que no puedo explicar. Quizás fue su confianza o la forma en que me hizo sentir que estaba a cargo lo que me hizo pensar en cuando era niña y él era mi mundo entero. Pero las cosas han sido un poco diferentes últimamente. No solo la hija admiraba a su padre, sino que también sentía algo misterioso y difícil de explicar. Parecía que miraba a mi padre durante más tiempo de lo normal. Y cada vez que estaba cerca de él, sentía que algo no estaba bien.
Luego, como siempre, mi padre ya estaba allí cuando yo llegaba a casa de la escuela. Cuando llegaba a casa, siempre llegaba antes que mi madre. Se sentaba en el sofá y miraba la televisión. Lo vi sentado allí, tranquilo y a gusto. Tan pronto como entré por la puerta, sin importar que era una adulta, corrí hacia él sin pensarlo dos veces. Se sentía tan normal. Sin pensar, salté sobre él y me senté en su regazo como una niña. Papá siempre me daba un abrazo. Pero esta vez fue diferente. Aunque el abrazo seguía siendo cálido, el estado de ánimo entre nosotros había cambiado, lo que me hizo sentir menos a gusto que antes. Aunque sentía algo, traté de ignorarlo diciéndome a mí misma que todo estaba en mi cabeza. Pero no fue una sensación agradable. Sentí que algo me tocaba mientras estaba sentada en el regazo de mi padre. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí misma que era solo una situación extraña en la que estaba o algo en su bolsillo. Pero a medida que estuve sentada allí por más tiempo, se hizo más claro, como una fuerza contra la que no podía luchar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y el aire se sentía extraño, pesado y sofocante. Estaba avergonzada y no sabía qué hacer. Solía sentirme segura y protegida cuando estaba cerca de alguien. Pero ahora me preocupa y me hace sentir incómoda. Traté de mantener la calma quedándome quieta. Pero mi corazón estaba lleno de preguntas sin resolver. Como las mías. Los ojos de papá estaban tranquilos y educados. No dijimos nada y simplemente nos sentamos allí en la habitación sofocante hasta que mamá entró y rompió el silencio. Quería levantarme. Pero sentía como si mis piernas estuvieran atadas. Y no podía moverme. Papá no dijo nada, solo me miró seriamente. Y supe que la bondad en sus ojos ya no estaba como antes. Entonces la puerta se abrió con un sonido fuerte cuando entró mi madre. El estado de ánimo pesado se rompió. Rápidamente nos alejamos el uno del otro. Y me puse de pie, tratando de aparentar que no pasaba nada. Pero la extraña sensación no desapareció. Pesaba en mi corazón como si nunca pudiera volver a ser como antes. Podía notar que algo había cambiado en mi interior. Aunque todo parecía estar bien. Parecía que mi padre se preocupaba más por mí. A menudo preguntaba por mí y se centraba en pequeñas partes de mi vida que antes había pasado por alto. Empezó a darme regalos y ropa nueva que no había pedido. Al principio no entendía esos regalos. Pero finalmente me di cuenta de que ese cuidado no era como el amor paternal. Nunca pude deshacerme de la extraña sensación que lo acompañaba. Sentí que nos estábamos convirtiendo en una pareja en lugar de un padre y un hijo. Había más de una diferencia entre mi padre y yo. Sus ojos miraban más lejos. Y hubo periodos de silencio más largos que antes. Podía notar que nuestra relación estaba cambiando. Pero no sabía cómo manejarlo. El muro entre mi papá y yo finalmente cayó un día. Y fue un momento que nunca olvidaré. El día en cuestión era el viaje de trabajo de mi mamá. Porque la escuela nos lo ordenó. Solo mi papá y yo nos quedamos en casa. Cuando llegué a casa de la escuela y entré a la casa, me sorprendí al ver algo que no esperaba. En la mesa del comedor, mi papá había preparado una cena deliciosa para nosotros. El estado de ánimo en la casa cambió de repente y se volvió casi romántico. 2 botellas de vino tinto ya estaban en la mesa. Y las velas encendidas hicieron que la habitación oliera muy bien. Estaba tan sorprendida que no pude ocultarlo. Me reía a carcajadas de mi papá. Y mis ojos se agrandaron. ¿Por qué estás pensando tanto en mí hoy? Todavía pensaba que era solo una coincidencia y un lindo regalo. No tenía ninguna razón para pensar que algo más estaba pasando. Con su sonrisa habitual, mi padre respondió que tenía algo bueno que decir en el restaurante y quería celebrar algo que había salido bien. Yo también estaba feliz. Así que no hice más preguntas. Solo quería disfrutar de la cena con mi padre. Había un flujo constante de vino en las copas. Y la suave iluminación hizo que la habitación se sintiera más acogedora e íntima que nunca. En ese momento, no sentí nada malo. Todo parecía demasiado normal y familiar. Pero a medida que pasaba el tiempo, esta cercanía lentamente adquirió un nuevo significado. Un sentimiento que no podía expresar con palabras. Comimos y hablamos.
Y les conté historias de mi juventud. Cuando era una niña que siempre se aferraba a su padre. Pequeñas bromas y dulces recuerdos nos hicieron reír a ambos. Y parecía que todo el estrés de antes se había ido. Había risas que venían de toda la cálida habitación. Y nos sentíamos más cerca que nunca. Nos sentamos más juntos después de que terminamos 2 botellas de vino. Y nunca planeé preguntar: ¿te gustó? Pero como estaba borracha, le pregunté de la nada: ¿te gustó? Pedí esto para saber más sobre los turistas en lugar de sobre la gente en nuestro viaje a Shanghái. Pensé que podría haber sido más de uno o algo realmente asombroso. No era como un niño llamando a sus padres. Mi voz era tranquila. La pregunta no era simple como la de un niño. Tenía un significado más profundo. Significaba que estaba preguntando desde un punto de vista totalmente diferente que nunca podría decir cuando estaba sobrio. Después de estar en silencio por un minuto, mi padre se dio la vuelta, y me miró con ojos profundos y concentrados. Como si estuviera viendo algo dentro de mí. Luego habló de vuelta con una voz amistosa con solo una palabra que era pesada y llena de significado oculto. Cuando ambos nos miramos, el espacio pareció dejar de moverse. Ya no éramos cercanos como un padre y un hijo. En cambio, teníamos un nuevo tipo de relación que iba más allá de cualquier límite que alguna vez había conocido. No recuerdo qué me movía en ese momento. Tal vez el alcohol o los pensamientos que estaba tratando de ocultar. Extendí la mano y abracé suavemente el cuello de mi papá sin decir nada. Sentí una sensación extraña en todo el cuerpo, pero no me detuve ni pensé en ella. Todo lo que sabía era que no podía controlarme en ese momento. Mi padre esperó un rato antes de darme otro abrazo. La pared entre nosotros desapareció cuando sus brazos rodearon mi cintura y me apretaron fuerte. Nos miramos durante un largo rato, como si no fueran necesarias las palabras. Parecía que sabíamos lo que el otro estaba pensando a sus espaldas. Nos besamos sin decir una palabra. Al principio fue suave y vacilante, como si estuviéramos recordando una suavidad familiar. Pero después de unos segundos, la vacilación desapareció y fue reemplazada por un sentimiento fuerte y poderoso. Nuestros abrazos se hicieron más fuertes, como si quisiéramos aferrarnos a este momento para siempre. Mi corazón latía rápido y el calor del cuerpo de mi padre hizo que todo lo demás a mi alrededor desapareciera. Entonces mi padre me tocó suavemente la espalda, y sus manos observaron cada línea y cada respiración. La amabilidad inicial se convirtió en caricias anhelantes. Como si mi padre no pudiera contener su deseo creciente. Pasó sus dedos con cuidado pero con entusiasmo por cada parte de mi cuerpo. Como si quisiera asegurarse de no perderse nada. Temblaba cada vez que me tocaba o se movía. Como si mi piel supiera cómo responder a todo lo que hacía. Sentía que mi padre no quería soltarme. Cuando me levantó y puse mis brazos alrededor de su cuello. Podía sentir cada respiración rápida que se movía. De inmediato. Me llevó a la habitación. Que estaba casi oscura excepto por una pequeña luz que entraba desde afuera. Todo se olvidó de nosotros en este punto. Fue como el fin del mundo. Después de que todos los pensamientos se fueron. Solo había una profunda necesidad y un vínculo que las palabras no podían describir. Cuando me puso en la cama. Mi padre me besó de nuevo. Y nuestros labios se encontraron de nuevo. Era como si no pudiéramos separarnos. Su aliento caliente y el latido rápido de mi corazón se mezclaban en mi mente. Rápidamente comenzó a quitarme los botones de la camisa con sus manos. Cada vez que alguien me tocaba o desabrochaba un botón de mi ropa, me sentía desnuda y no solo porque se me caía la ropa. Ambos demostrábamos lo débiles que éramos. Esa sensación hizo que mi corazón se acelerara. Pero todas mis dudas se fueron desvaneciendo poco a poco. No nos reprimimos en nada esa noche. Ya no había barreras ni miedos. Era como si solo estuviéramos los dos en el mundo. Sentía que estábamos tratando de estampar la imagen del otro en nuestras mentes y cuerpos con cada movimiento y toque. Nos dimos todo. No solo estando cerca físicamente, sino también uniendo nuestros sentimientos y dejando ir deseos largamente guardados. Esa noche, ambos descubrieron que ya no había límites. En ese mismo momento, no había nada más que el uno al otro. Al día siguiente, cuando mi mamá llegó a casa, todo parecía estar bien nuevamente.
Mi papá y yo actuamos con normalidad. Nos reímos y hablamos como si nada extraño hubiera sucedido la noche anterior. Mi mamá no se dio cuenta de que mi estado de ánimo cambió como siempre. Todo siguió como siempre. Como cualquier otra familia. Desayunamos juntos y hablamos de cosas cotidianas. Pero yo sabía que ambos sabíamos lo que había pasado. Mi padre y yo mantuvimos nuestra conducta normal. Pero habíamos caído en un silencio oscuro. Como si nos estuviéramos contando un secreto que nadie más sabía. Cada mirada y movimiento significaba algo diferente. Sabíamos que estaba mal. Pero no nos detuvimos. Nuestras reuniones se apresuraron en privado. Lo que hizo que la lucha entre la culpa y el deseo empeorara. Aunque sabíamos que estaba mal. Ninguno de los dos planeaba parar. Sin palabras ni promesas. Cada toque y mirada mostraba que seguiríamos adelante. Entonces, una noche, mi padre se coló en mi habitación sin hacer ruido mientras mi madre estaba profundamente dormida. No tenía idea de que mi padre estaba durmiendo a mi lado con sus brazos alrededor de mí porque todavía tenía mucho sueño cuando me desperté. Me sorprendió el extraño calor que envolvió mi cuerpo. Giré un poco la cabeza y vi su rostro familiar cerca. Mis labios se transformaron en una dulce sonrisa después de un momento de shock. Y abracé a mi padre. En ese momento, no me importaba nada más. Solo mi papá y yo estábamos allí. Papá. Sé amable. Cuidado. Mamá no escuchará. Mi voz temblaba como el viento frío que entraba por la rendija de la puerta. Cada palabra me resultaba difícil de pronunciar. Como si estuviera tratando de contener algo en mi interior que estaba a punto de estallarse. Aunque tenía la garganta apretada. Mi corazón latía rápido como reacción. Mis manos agarraron la manta que tenía sobre el pecho para tratar de detener el temblor que recorría mi cuerpo. Sentía que cada respiración estaba siendo retenida por un miedo invisible mientras respiraba más y más profundo. Había mucho silencio en la habitación. E incluso el sonido más pequeño hacía que mi corazón se acelerara. Teníamos miedo de que otras personas descubrieran nuestro secreto. Que era nuestro emocionante amor. Y descubrieran todo lo que habíamos estado tratando de ocultar. No podía decir que no cada vez que papá venía porque tenía mucho miedo de que me atraparan. Entendí que no podía dejar esta relación. Aunque sabía que iba a terminar mal. Después de un tiempo, llegó el día que había esperado posponer. Ese día, mi mamá me llamó para decirme que había surgido algo. No podía llegar a casa a tiempo, así que tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Cuando le dije a mi papá que no nos molestarían esa noche, nos sentimos un poco mejor por un momento. No nos estresamos porque creíamos que teníamos hasta la mañana siguiente para hacer las cosas. Mi mamá regresó antes de lo planeado y sin decirme nada. Fuimos tan descuidados que no nos dimos cuenta cuando entró. No pudo decir nada cuando vio esa escena. Vi que todo se estaba desmoronando. Vio lo que parecía el fin del mundo. Y todo se derrumbó. Me asfixié y no podía hablar. Mi papá también se quedó quieto. No podía entender qué estaba pasando. No había lugar para la paciencia ni la compasión en la casa debido al estado de ánimo intenso. Después de ver la horrible verdad, mi madre no dijo nada y simplemente se fue de la casa sin decir una palabra. Dentro de la casa, el aire parecía haberse congelado. Las cosas se pusieron raras. Estresante. Una situación vergonzosa entre mi padre y yo. Cuando salieron a la luz todas las mentiras. No sabíamos qué decir ni hacer. Después de eso, hubo un silencio profundo durante días. Ella nunca volvió a casa. Y al final, ella solicitó el divorcio. Fue la elección de mis padres terminar su matrimonio. Pensé que duraría para siempre. Tuve que mirar los pedazos rotos de una familia que alguna vez fue feliz en una casa fría y vacía. No sabía a dónde ir y me sentía perdida. No podía elegir entre mi padre y mi madre. Mi padre, quien me había ayudado en el pasado. Ahora era la razón por la que me estaba desmoronando. Mi madre me había amado y cuidado desde que era una niña. Pero de repente, se volvió distante, triste y llena de un dolor insaciable. Sabía que mis sentimientos débiles y mis emociones equivocadas habían causado problemas que no se podían solucionar.
por decisiones que nunca pensé que llevarían a este resultado. Toda mi familia quedó destrozada. La destrucción no solo lastimó a mi madre, sino también a mi padre y a mí. Y nos hizo perder el amor y la confianza el uno en el otro. Finalmente, entendí que todos los límites deben respetarse cuando los miembros de la familia hablan entre sí. No se pueden arreglar después de que se rompen. No importa cuán fuerte sea el amor. No puede arreglar errores tan grandes. No sé a dónde voy ni a quién volveré en este punto de mi vida. No estoy segura de si puedo hablar con mis padres o si todavía me quieren en sus vidas. Las personas que solían ser mi familia ahora son solo malos recuerdos. Y no sé qué haré a continuación. Solo sé que necesito aprender a aceptar las consecuencias de lo que hice y vivir con este dolor para siempre. Estoy segura de que muchas personas me culparán y dirán que hice cosas terribles después de escuchar esta historia. Pero eso está bien. Sé que todos tienen una opinión diferente. Y estoy abierta a escucharlos a todos. Lo más importante es que fui lo suficientemente valiente para enfrentar mi verdad y aceptar el dolor y las consecuencias de mis errores. Finalmente, quiero decirles a quienes están escuchando que quiero que siempre presten atención.